Bueno, eh, antes que nada, saludar a la audiencia, como en cada una de las emisiones que estamos ya experimentando con estas nuevas tecnologías, con Titi, con la gente que se va sumando en las entrevistas virtuales. Y tenemos que presentar a otro de los embajadores que tiene el pueblo, que hace ya prácticamente poco más de 2 años y medio que decidió partir rumbo a un lugar histórico en el mundo. Hablamos de Francia, pero puntualmente hablamos de Rouen o Rouen, como en algunos lugares le dicen, vamos a contarle un poquitito de quién se trata. Franco Giustossi es un estudiante del doctorado de tercer año en el INSA de Rouen, Normandía, el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas. Él más adelante nos va a estar contando de qué se trata. En el grupo de investigación Multiagente Interacción Decisión del laboratorio de ese lugar. Tiene una licenciatura en Ciencias de la Computación de la Universidad de Rosario en el 2017. Su investigación doctoral se centra en el uso de tecnologías semánticas para construir un modelo de conocimiento para la industria que represente los recursos y procesos que forman parte de una empresa, con especial énfasis en el modelo del contexto de estos recursos y, como segundo punto, tratar la evolución del modelo de conocimiento, en resumen, aplicación de inteligencia artificial en la industria. Como objetivo, la idea de Franco es terminar el doctorado en octubre. Ha estado trabajando en el mercado argentino de valores. Además, hay que decir que Franco estudió primario en la Escuela Normal Superior 37 y secundaria en la escuela número 275, la técnica de aquí de Alcorta. Franco, es un enorme gusto saludarte y sabes la alegría que nos genera esta entrevista. ¿Cómo estás, Franquito? Hola, primero que nada, buenos días a los dos y a la audiencia, y todo muy bien, y bueno, agradecerle a ustedes por la invitación. Bueno, contanos, Franco, hacerle a la gente un poco una foto contextual de cómo está atravesando Francia y puntualmente la ciudad donde vos estás, que supera los 115.000 habitantes. ¿Cómo es la dinámica de hoy, que es 13 de abril del 2020? Bueno, la situación en general, primero decir que a nivel país, la cantidad de casos que hay detectado hasta el momento es bastante dispareja en lo que es el territorio francés. Hay regiones, que están mucho más afectadas o tocadas que otras. Acá en particular la región de Normandía no es de las más afectadas, si bien al día de hoy hay alrededor de 2.700 casos, no es de las más perjudicadas hasta el momento, pero de todas maneras, sí, la dinámica de la ciudad cambió por completo. Literalmente no anda prácticamente nadie por la calle, el confinamiento es bastante estricto, negocios cerrados, solamente supermercados o negocios que son esenciales están abiertos y con un horario también reducido. Después lo que tiene que ver con las universidades y demás, está todo también cerrado. El transporte también, o sea, reducido, solo para la gente que necesita ir a trabajar o que no puede hacer teletrabajo. Así que una dinámica bastante extraña comparada a lo que yo estaba acostumbrado, a lo que todos estaban acostumbrados acá. Franco, los efectos más terribles de la pandemia se están dando, según leíamos, en la zona oeste o suroeste del país, ¿no? ¿Por qué será eso? ¿Por la proximidad con Italia? ¿Cómo fueron las medidas que se tomaron? ¿En qué tiempo se tomaron? ¿Hubo aislamiento? ¿O más o menos al arbitrio de cada persona? Bueno, sí, es verdad que o sea, primero, o si bien ahora, pero es verdad que en un principio sí la región también más tocada, y ahora también, es el Gran Este, que le dicen que es la frontera con Alemania, que sí, no sé, es bastante mayor la cantidad de casos
el sistema de salud colapsó. Y después, con respecto a las medidas de confinamiento, yo lo que puedo contar en particular es el caso de la universidad donde yo estoy, donde yo trabajo. Sabíamos que nos habían avisado los primeros días de marzo que cada vez que nos vayamos de la universidad, nos vayamos con las herramientas como para iniciar, como para hacer teletrabajo, porque era probable que al día siguiente la universidad esté cerrada. Entonces, eso nos habían avisado, sí, yo creo que fue la primera semana de marzo o última semana de febrero. Y la decisión se tomó del confinamiento total o del cierre de las universidades, fue el día 15 de marzo, 16 de marzo, si yo recuerdo bien, pero fue bastante rápido porque desde el viernes 13, si yo no me equivoco, de marzo, no sé si estoy diciendo bien la fecha, pero fue un viernes, nos fuimos de la universidad con la idea de que las clases no iban a empezar el lunes, pero que todo lo que tenía que ver con proyectos de investigación continuaba, entonces íbamos a tener permitido el ingreso a la universidad. Sin embargo, el sábado a la tardecita, el primer ministro de Francia, Edouard Philippe, comunicó a través de una conferencia de prensa de que no, que todo lo que tenía que ver incluso con proyectos de investigación y demás, también se detenía, o sea, no se iba a poder tener ingreso a la universidad, no solo de clases, sino que todo en general. Así que básicamente fue todo un medio así durante ese fin de semana, y el martes fue oficial ya, y bueno, recibimos la notificación por SMS a los teléfonos y bueno, también en los medios, de que el confinamiento ya había empezado. Sí, fue el 16 de marzo. O sea, Estamos hablando con Franco Giustosi desde lo que es la ciudad conocida como Ciudad de los 100 Campanarios. La podemos ubicar futbolísticamente en el mapa mundial, lugar donde nació David Trezeguet, dentro de los datos más rimbombantes que tiene el lugar. Franco, contanos cómo se da tu llegada a Francia, a ese lugar digamos, puntual, y cómo fue pasando tu vida en este tiempo en un lugar donde llegaste. Con un español, digo, como idioma, con un inglés que lo hablabas perfecto, y llegaste a dar clase en inglés a chicos de todo el mundo, y ahora de repente, por haber incorporado el francés, empezás a dar clase en ese idioma. ¿Nos podés contar un poquito la evolución? Sí, cómo no. Bueno, primero, yo llego acá en 2017, en octubre del 2017. Yo estaba terminando la carrera en la universidad, y para terminar la carrera nosotros tenemos un proyecto final que se lo llama Tesina, que es básicamente un proyecto de investigación, en el que se cuenta con, bueno, la supervisión o la guía de directores o directoras. Y yo siempre, bueno, no sé si siempre, pero también tenía la idea o las ganas de hacer un doctorado, de seguir en lo que tenía que ver la academia, y bueno, me surgió la posibilidad de que mi directora me informa de que particularmente acá en Rouen, en el instituto, había abierto una convocatoria. Ella conocía a alguna de las personas que trabajaban en este grupo de investigación de aquí de Francia, por trabajo de colaboración o no, o demás, o tareas en común. Y bueno, comuniqué con la gente de acá, me dijeron que sí, que tenía que mandar, bueno, completar un formulario de inscripción, y después se hicieron una especie de entrevistas que fueron, no recuerdo cuántas, yo creo que 3 o 4, en la que uno va pasando etapas para ingresar, bueno, a la universidad, para conseguir el financiamiento, y demás, y bueno, por suerte todo fue saliendo bien hasta que, bueno, llegó el momento de tomar la decisión definitiva de venir o no, y bueno, y acá estoy. Después, con respecto a la otra pregunta, sí, de dar clases, bueno,
está la posibilidad dentro del contrato de, si bien la principal tarea que uno tiene asignada es la de investigar o de trabajar en el proyecto de investigación asociado, también existe la posibilidad de hacer lo que se dice misión de enseñanza, que uno puede dar una cierta cantidad de horas de clase por año, y bueno, de acuerdo a las posibilidades que haya en los distintos cursos, bueno, uno puede elegir y ver si queda para dar clases, digamos. Y bueno, sí, yo el segundo año que doy clases, en un principio era en la sección internacional, porque acá hay una sección que es la sección, se puede decir francesa, pero también está la posibilidad de hacer los mismos cursos en idioma inglés. Entonces, en esa sección hay muchos chicos que llegan a la universidad aquí en Francia, pero que no son franceses y no manejan bien el idioma. Entonces, en un principio los cursos son en inglés, pero también para los mismos franceses que quieren mejorar o aprender inglés, bueno, también lo pueden elegir y hacer. Y yo con respecto a mí, sí, cuando apenas llegué era el inglés, porque bueno, era la herramienta que yo tenía y por suerte también todo lo que tiene que ver la cuestión de investigación y demás es de público conocimiento, que es el idioma oficial, digamos, o que todo el mundo necesita hablar para trabajar en la investigación. Entonces, bueno, me ayudó para poder comenzar a dar clase y también para poder trabajar, ¿no? En lo que era el proyecto. Y después, sí, con el correr del tiempo, pude hacer algunas formaciones de francés. Y ahora, sí, los grupos que tengo son de alumnos franceses, pero de todas maneras también a veces se puede hablar inglés porque, bueno, ellos tienen inglés obligatorio durante toda la escuela, secundaria me refiero, y durante la universidad también. Entonces tienen un buen manejo del inglés. Entonces a veces, en el dominio en el que yo trabajo, también el inglés a veces facilita las cosas porque son el lenguaje de programación en el que el inglés tiene mucha influencia, ¿no? Y así que sí, es una mezcla de francés e inglés, pero no es lindo, una linda experiencia. Un poco, bájame a mi conocimiento, un poco a tierra, digamos, ¿cuál es específicamente el objetivo de tu doctorado? Es decir, dedicado a las empresas, al mejoramiento de las tecnologías, al testing posterior, de cómo van funcionando, algo así. Explícamelo, bájamelo a tierra. Dale, sí, cómo no. Sí, yo principalmente, primero voy a hablar un paneo general. El dominio de mi doctorado es la industria 4.0, que es lo que se conoce hoy en día con varios nombres, por ejemplo, fábrica inteligente, industria del futuro, o la cuarta revolución industrial. Y básicamente trata de que, o lo que intenta es aplicar lo que es inteligencia artificial en el dominio de la industria. Los beneficios o las optimizaciones o las mejoras que se esperan obtener son muchas y dependen, bueno, en el sentido de que puede ser, por ejemplo, para prevenir accidentes, para prevenir que las máquinas lleguen o cometan errores o fallen, y eso va a detener la línea de producción. Cuestiones del medio ambiente, no sé si ya dije o no. O sea, la idea es poner a disposición la tecnología que existe hoy en día a través de sensores y demás, colectar esos datos, analizarlos, y que la misma máquina pueda tomar una decisión de si continuar con su operación o emitir una alarma diciendo que hay algo que no está funcionando bien o que puede haber una falla en un futuro, o una potencial falla, o una falla en un futuro cercano. Después, eso es como un paneo global, y yo en particular lo que trabajo es básicamente en construir modelos semánticos, se dicen, en los que
Estos modelos lo que intentan es representar un poco la estructura o la topología de las líneas de producción o las máquinas, y también representar el conocimiento de los expertos, de los operadores o los ingenieros, ¿no?, que trabajan con estas máquinas para la detección de ciertas situaciones que pueden conducir a falla o a riesgos o a accidentes. Entonces, lo que se intenta es construir estos modelos que son extraídos, vienen de sensores, para que una computadora los pueda interpretar, ¿sí?, y los pueda entender y pueda hacer estas decisiones de manera autónoma. Franco, cuando... Sí, dale, Titi, dale vos. No, dale. No, me quedo enganchado con lo que marca Franco, con lo que está explicando. Esto que vos estás detallando, Franco, ¿es aplicable, por ejemplo, a un campo laboral en Sudamérica, en Argentina? Tu idea es quedarte en Francia, tenés opción de quedarte por una cuestión de un eventual contrato que te van a ofrecer o te han ofrecido, o esto es para acumular conocimiento, venir aquí en Argentina y poder también desarrollarte en el campo laboral acá. Bueno, yo voy a dividir la pregunta en dos. Primero, con respecto a lo que voy a hacer yo honestamente todavía no lo sé. Cuando llegue el momento veré las posibilidades que existen y tomaré una decisión. Y con respecto al otro lado de la pregunta, si eso es aplicable en Sudamérica o bueno, en Argentina en particular, sí, es decir, es algo que está en pleno auge, lo que es la industria 4.0. Yo he tenido la posibilidad de visitar, por ejemplo, la Universidad Nacional de Rafaela y algunas fábricas en Rafaela, en donde están intentando, o hay algunas cuestiones que ya están implementadas, de meter esta inteligencia en las empresas, en la línea de producción. Hoy en día, es verdad que al todo estar en pleno auge, o toda esta nueva idea, esta nueva ola, es verdad que hay una cuestión en que las empresas tienen que hacer una especie de análisis de riesgo, en el sentido de que toda esta tecnología no es barata aún, o sea, en muchos casos no es tan accesible, por ejemplo, para una empresa de pequeña, de no tan gran tamaño, ¿sí? Entonces, lo que puede pasar es que se haga un análisis de decir, bueno, si uno aplica esta tecnología verdaderamente puede obtener ventajas a nivel productivo, haciendo una inversión, o a lo mejor el análisis es que conviene seguir así, porque ¿qué sucede? Que hay muchas empresas que ya están montadas y a veces estos datos que se pueden obtener ahora con sensores de última generación o gracias a las nuevas tecnologías, a veces es difícil de introducirlo en la línea de producción existentes, entonces se necesita hacer una gran inversión para introducirlos, o si no, una gran inversión para comprar máquinas nuevas. Entonces no se está hablando de cuestiones que sean así tan sencillas de agregar. Incluso aquí en Europa, por ejemplo, yo, no en particular mi proyecto, pero sí hay un proyecto de un colega en los que trabajan pymes de la región de justamente el Gran Este, que hablábamos antes, entre Alemania y Francia, en las que intentan, bueno, hacer que estas tecnologías, o se pueda aplicar esto en pymes, y que las pymes puedan colaborar entre ellas también para desviar producción, por si alguna de las pymes está teniendo problemas, para que otra pueda continuar con la producción y demás. Es algo que no está funcionando exactamente, o son muy pocas las compañías que lo pueden aplicar hoy en día, como se podría decir Bosch, Siemens, ¿sí?, que son compañías verdaderamente poderosas o con mucho poder económico y pueden hasta prácticamente montar una fábrica solamente para ver si estas tecnologías funcionan o no. Entonces, yo creo que sí, que puede ser que sea aplicable, en lo que no te podría decir en cuánto tiempo. No sé si me puedo Franco, explicar bien con la... te saco un segundo, hacemos un Sí. break de lo que es lo específicamente científico,
Sí, para preguntarte, mucha gente que viaja por Europa y conoce Francia dice, bueno, de este lado del mundo, en la Argentina, tenemos las bellezas naturales. Y por ahí dicen que en Francia particularmente el arte está al alcance de la mano, digo, porque uno ve algunos videitos junto con Fabricio que me mandó esta mañana, digo, sí, las casas, las cúpulas de esas 100 cúpulas. sí. eh, no sabía yo personalmente que hay una iglesia en Notre Dame, pero que tiene que ver, digamos, con Nuestra Señora, pero es de otro, digamos, no tiene nada que ver No, con la de París, pero sí sí. hay muchas Notre Dame desparramadas por Francia. Digo, me parece algo maravilloso eso, ¿no? Sí, no, la verdad que esta ciudad en particular es muy particular, sobre todo el centro de la ciudad, porque es un centro muy antiguo, de callecitas sinuosas, ¿sí? Y angostitas, en las que prácticamente no hay veredas. Las casas tienen la fachada bien antigua de madera, todos, si no sé cómo decirlo, vigas, creo que es la palabra, con vigas de madera y bueno, el cemento. Sí, es muy particular y lo que tiene de bueno, a diferencia de otras, o en Normandía, es que Rouen durante la guerra no fue tan destruida como si lo fueron otras ciudades de alrededor, que han perdido lamentablemente la cuestión histórica. Dentro de Rouen, por suerte para los ruaneses, no ha sido tan castigado y hasta el día de hoy, bueno, sí se puede apreciar esa antigüedad. Y después, sí, la catedral es imponente, es la que Notre Dame, y hay otras catedrales, que sí, le dicen la ciudad de los 100 campanarios, porque prácticamente donde mire va a haber una iglesia, y la verdad que son todas hermosas, o todas tienen algo distinto a la otra, entonces vale la pena conocerlas a todas, digamos, sí. Franco, volviendo al plano del coronavirus, vos escuchás, o en tele, o en la radio, o en las redes sociales, la crítica o cuál es el sentimiento del francés con respecto a las políticas instaladas por digamos, los principales miembros del gobierno francés a esta hora, a un mes y monedas de instalado con fuerza el coronavirus en el mapa mundial. ¿Qué es lo que dice la gente común que circula por la calle o que opina, ¿no? Sí. Bueno, en ese sentido ahora estamos todos esperando que hable Macron, que va a hablar a las 8:02, porque a las 8 acá la gente sale a las ventanas a aplaudir o pone música en reconocimiento a los enfermeros y médicos y la gente que, bueno, que tiene que salir a trabajar. Así que a las 8:02 va a hablar Macron. Y con respecto a las medidas, yo supongo también que tiene que ver un poco con que acá se está mirando en todo el mundo, cada país que toma una decisión, se ve también qué hace el país de al lado, o cómo está haciendo, cómo está tratando de enfrentar la crisis un país vecino, o por qué tal país hace más test y acá no se hacen tantos, o así. Es como que hay una cuestión de muchas preguntas. El problema es que yo creo que en muchos de los casos no hay respuestas definitivas a esas preguntas. Es como un día a día que va siguiendo. Pero en general, acá, bueno, también hubo problemas que cuando empezó el confinamiento, mucha gente no lo tomó tan en serio y salía igual a pasear o a lugares públicos. Hubo muchas multas en distintos lugares de Francia. Después, verdad también que las distintas medidas de confinamiento en algunas regiones son más estrictas que en otras regiones. Entonces, bueno, depende. Pero en general la gente, yo creo que no lo tomó mal. O sea, es como que el confinamiento verdaderamente está demostrando que sirve. Es la manera que tenemos nosotros de ayudar. Pero también, bueno, es verdad que si hay gente que necesita salir a trabajar,
porque si no trabaja no tiene su sueldo. Entonces es como que, bueno, es una situación difícil de enfrentar, es difícil encontrar una solución que satisfaga a todo el mundo. Así que ahora se está esperando para ver qué es lo que va a decir el presidente Macron con respecto a si el confinamiento se extiende, si se extiende con algunas flexibilizaciones o no, o si empieza a depender un poco más de las regiones. Honestamente, no sé, hay muchas versiones que están en los medios, que uno escucha. Todas hablan de que el confinamiento se extiende, pero que quizá puede llegar a haber algunas flexibilizaciones con respecto a ciertos trabajos que se pueden hacer fuera o no. De todas maneras, acá, por ejemplo, para todo lo que tenga que ver con ir al médico, si es, por ejemplo, hay una persona que está haciendo algún tratamiento de salud, para ir al supermercado, incluso para hacer deporte 1 hora por día, se puede salir. Uno tiene que tener su documento de identidad y una atestación, en la que la atestación lo que dice es la razón por la cual estás en la vía pública. Entonces uno tiene que seleccionar dentro de las posibilidades que tiene para demostrar por qué razón estás, y si la policía o alguien que está haciendo un control te pide, uno tiene que mostrar su carta de identidad y la atestación que certifica por qué estás afuera, y de acuerdo a eso el policía o la policía va a interpretar si estás dentro de lo permitido o no. Pero no sé, ahora supongo que en un rato, ya en 1 hora, un poco más, sabremos con más, o de manera oficial. Pero honestamente también acá en Europa hay países que han tomado la decisión, por ejemplo, de que el confinamiento no sea obligatorio, como el caso de Suecia. En otros lugares sí, y tienen una política de mayor testeo. Vemos que España hoy flexibilizó también un poco la cuarentena, permitiendo a ciertas empresas o a ciertos sectores industriales comenzar a trabajar, por supuesto siempre con muchas medidas de seguridad, pero es como que también cada país toma una decisión por separado, y aquí lo que tiende a hacer la población es ¿por qué en tal país hacen esto? ¿O por qué en este país no hacen esto? ¿Y por qué nosotros lo estamos haciendo? Pero no sé, a nivel conformidad, a nivel población, yo hablo con mis amigos de acá, si están conformes o no. Yo creo que la situación tomó a todo tan de sorpresa, y una situación también tan triste, que uno creo que baja los decibeles e intenta hacer lo que es mejor o lo que le parece mejor para todos. Franco, hay un dato interesante, porque Francia tiene 95.403 casos aproximadamente. Sí, Pero fíjate vos, de los cuales 37.000 se dan en hogares de adultos sí, mayores, que ese es sí, un sí. tema que a nosotros nos preocupaba, y el viernes lo charlábamos con un médico. ¿Qué pasaría acá, no? En los geriátricos, que vos los conocés, en todos los pueblos hay 2 o 3. Digo, y él me decía, el mismo médico puede llevarle la enfermedad a esa gente. Y la segunda pregunta sería, ¿está el barbijo, ustedes lo tienen que utilizar obligatoriamente cuando salís a caminar, o eso no está reglamentado? Sí, la primera es verdad, acá hubo muchos casos de fallecidos, incluso también acá le llaman EPAD, que son sí los hogares de ancianos. Y sí, es verdad que en muchos casos a veces pasa que el mismo enfermero, enfermera o doctor o doctora lleva el virus al hogar de ancianos, y por distintos aspectos del hogar de ancianos, bueno, se termina afectando a la población en riesgo, y sí hubo muchos casos de fallecidos. Entonces, las medidas de confinamiento en los hogares de ancianos son súper estrictas. Yo he visto por televisión cómo los insumos llegan, se dejan en la puerta, se espera que se ventilen, se desinfectan, ingresan. Los insumos me refiero a productos, alimentos o medicina también, ¿sí? De las farmacias o los laboratorios.
Y con respecto, la otra pregunta era... El barbijo. El barbijo. El barbijo. Eso, bueno, eso hay también una cuestión que supongo que ahora vamos a tener novedades, porque hasta el momento no es obligatorio usar barbijo. De hecho, escaseaban, había un problema de que no se podía conseguir barbijos, y se había dicho que si se conseguía, por favor, que no se compren porque iban a ser destinados para la gente que verdaderamente lo necesitaba, como enfermeros o médicos que trabajaban en los hospitales. No es obligatorio usarlo, pero también se ha visto que hay países como Austria, por ejemplo, que sí pusieron como obligatoriedad usar el barbijo, y ahora supongo que tendremos la palabra oficial y ver si se reglamenta o no. Honestamente no sé si lo van a reglamentar o no, porque bueno, ya te digo, no sé, la gente tendría que salir también a comprar. Había muchas maneras de hacer barbijos caseros y demás, pero honestamente desconozco la efectividad, o si verdaderamente funcionan o no. Franco, recordame brevemente, dentro de todo este trayecto tuyo en la ciudad, estuviste haciendo algunos viajes también a otras localidades de Europa. ¿Me podés resumir dónde estuviste y cuáles fueron las experiencias? Sí, cómo no. Sí, anduvimos presentando ciertos trabajos en conferencias, trabajos que estaban asociados al doctorado, a través de la publicación de artículos científicos, y estoy pensando, sí, en conferencias internacionales, por ejemplo, en Serbia, en conferencia en Budapest, que son conferencias que se hacen algunas cada 2 años, otras cada año, y se eligen ciudades en donde se presentan los trabajos o los artículos que uno ha publicado, y no solo del grupo nuestro, sino que de todo el mundo, y se comparten, muchas experiencias o trabajos, se hace una cuestión de acercamiento con colegas de otra universidad del mundo para establecer relaciones y colaboraciones entre colegas. También en Sudáfrica, y la experiencia es genial desde el punto de vista profesional y académico, porque uno quizás establece contacto con personas que tienen un gran reconocimiento en el área donde uno trabaja, y es como encontrar una especie de, no sé si decir ídolo, pero de una persona que se destaca. Un referente importante. Un referente, exactamente, sí, no tenía la palabra. Gracias. Un referente importante, entonces hablar directamente en persona, eso es una experiencia agradable, linda, o que de mucha ayuda. Y después, desde el punto de vista, de conocer distintas culturas, distintas ciudades, ni hablar, bellísimo, sí, sí. Sí, por suerte, sí, eso lo hemos podido hacer, y de hecho también se han establecido conexiones con gente en particular de Australia, con los que también hemos trabajado, y es necesario y es, ¿cómo decir?, fructífero. Titi, Franco es un ejemplo de lo que significa la educación pública en la Argentina, de dónde puede salir uno, un pueblo que tenga X cantidad de habitantes, una ciudad, una gran ciudad. Franco, escuela normal, pública, escuela técnica pública, Universidad de Rosario, y ahora estar en un plano de crecimiento que no tiene techo. Nos da la sensación de que estamos delante de uno de los grandes embajadores que tiene este pueblo, Titi. Sin duda. Yo no había hablado nunca con Franco. Creo que la tendría que saludar por acá a tu madre, porque hace un montón de años que no la veo. Pero sí, debe ser un orgullo también para los padres. Y también una disyuntiva para Franco para el futuro, si quedarse y seguir creciendo en esta materia, en sus investigaciones y demás, o ver cuáles son las posibilidades en la Argentina que él podría tener, ¿no?
porque cuando vos creces de esa manera, después por ahí no tenés retorno, digamos, tenés, el mismo conocimiento te lleva a querer saber más y a querer seguir estudiando y seguir doctorándote, y bueno, eso, el hecho de que ya tengas 3 idiomas, a mí ya me supera. Pero sí, la verdad que es una sorpresa agradable. Vos me habías dado la referencia de Franco y además con la humildad que nos cuenta, digamos, también eso tiene un plus y un valor humano muy importante. Muy importante. No, eso sí, lo quería destacar, la educación en Argentina. Por supuesto que yo puedo hablar de mi paso por las escuelas en Alcorta, que también he tenido mucha suerte porque uno, bueno, ni hablar que se forma como persona, más allá de la formación que uno puede obtener de la casa o de la familia. Las escuelas son lugares importantes y yo personalmente he pasado años increíbles, no solo con profesores, no docentes, y eso también está bueno, que en los pueblos pasa que una vez se ve a todo ese personal docente o no docente de la escuela por la calle y las relaciones siguen creciendo, o uno habla en un recreo con el docente más grande y genera algo, una relación linda. La investigación en Argentina también es, yo tengo colegas, o sea, profesores que trabajan ahí, incluso gente también del mismo, de Alcorta también, que trabaja en la investigación, en el CONICET, en distintos institutos, no solo a nivel computación, sino en otras áreas, y verdaderamente el nivel y la calidad es excelente, en el sentido de que yo creo que no hay en ese tipo o de formación humana, formación académica, no hay muchas cosas que envidiar a lo que pasa en Europa. Yo creo que de muy buena calidad. Yo también hablo un poco de mi experiencia en la universidad y bueno, decir que lo que puede afectar a veces es que para hacer investigación es necesaria políticas de Estado que garanticen una cierta estabilidad, porque los proyectos no son proyectos, o los resultados que pueden salir de ese proyecto de investigación no son inmediatos, y a veces se necesita de que se ejecuten durante varios años y que se formen grupos y se formen recursos humanos. Y el problema que tenemos, bueno, es que a veces la estabilidad no existe, o es, en lugar de haber estabilidad hay más inestabilidad, y se terminan cortando proyectos por falta de financiamientos y demás. Pero con respecto a lo demás, no, yo estoy súper agradecido por la educación en Argentina, el hecho de que sea pública y todo, sí, me siento orgulloso en ese sentido, y si no, no sé si uno hubiese podido hacer una carrera universitaria si la universidad hubiese sido privada. Y es la realidad, yo creo, de muchas familias en Argentina. ¿Titi? No, yo, la verdad, cerraría un poco esta entrevista y agradeciéndole, por supuesto, todos estos minutos que nos ha dedicado. Creo que nos sentimos más cerca de alguien de acá, de una familia que conocemos, y la verdad que en mi caso particular he aprendido un montón de cosas, así que un agradecimiento eterno y un abrazo a la distancia, porque no nos habíamos visto nunca, y la verdad que fue una macana no habernos conocido acá. No, sí, tal cual, pero no, agradecerle a ustedes primero por la invitación, y para mí es un placer, o sea, hablar de esto, aunque quizá no sea muy bueno con las palabras, pero bueno, no, es un placer. Agradecerle a ustedes por la invitación. Me quedan algunas preguntitas sobre el final a mí. Sí. Dentro de este marco de valoración y de devolución de agradecimiento, ¿dónde está, en ese libro, qué capítulo van a ocupar
la Colo, Rosana, Marcelo, Chirola, Ludmila, tu gente, la gente que vos querés, hasta te puedo decir amigos, porque hablando con algunos amigos tuyos hace algunos días, ponen por encima de todo el nivel de grandeza, los niveles de humildad que vos mostrás en cada viaje cuando venís para acá. Seguís siendo exactamente el mismo, más allá de haber tenido un frente de evolución muy amplio, pero ¿dónde vas a ubicar toda esta gente que yo te fui nombrando? No, en el primerísimo lugar. La familia, mis amigos, toda la gente, bueno, que mi familia sí, está mi mamá, mi papá y mi hermana, pero por supuesto que ahí incluiría todas mis niñeras, la familia de mis niñeras, que son como una especie de gran familia o varias madres, que hasta el día de hoy ya se convirtieron en amigas o amigos. No, primerísimo lugar porque yo considero que he tenido suerte, y después sí uno toma decisiones y va, como todo el mundo, ¿no? Va eligiendo o dentro de lo que puede va eligiendo, tratando de hacer frente a las consecuencias que pueden implicar esas decisiones, pero no, por supuesto que sin el apoyo de mi familia o de mis amigos, no todo esto no hubiese podido, o sea, no. Franco, hay una pregunta que tiene que ver con un libro que leí no hace mucho tiempo, que se llama Sálvese quien pueda. No sé si lo has leído o lo has escuchado, que es de Andrés Oppenheimer, donde habla del futuro laboral a nivel mundial. A mí me gustaría que vos, no como consejo, pero sí al menos como una lectura que te permite tus viajes y tu estadía en Francia, haber recorrido algunos lugares de Europa, hablarle al menos un par de minutos a los chicos que están en cuarto, quinto, sexto año de la escuela, hablo de la escuela donde vos estuviste, y tienen esa gran duda de saber qué elegir, porque no hay ningún trabajo o ninguna carrera que te garantice absolutamente nada, pero ¿por dónde hay que ir caminando? ¿Cómo ayudarlos a descubrir una pasión, un encanto, algo que los atraiga? ¿Por dónde arrancar? Hablale desde tu experiencia. Es difícil. Sí, muy difícil. Por supuesto, sí, es una humilde opinión, más que una respuesta o una guía, sino que contar mi experiencia. Pues la respuesta que voy a dar está basada en mi experiencia. Y es que a veces uno, no sabemos qué elegir, y es verdad que a veces uno también es joven cuando termina el secundario para saber qué es lo que uno quiere hacer para toda su vida. Es como que suena muy fuerte esa pregunta. O a veces se pone mucha presión en el hecho de decir, bueno, esta carrera que uno elige va a ser para toda la vida. Y bueno, yo creo que lo más importante es intentar, en esa inmensidad de esa pregunta, tratar de ver que también lo que se puede hacer es, o no tomarlo como eso que uno elige va a ser para toda la vida. Tratar de sacarle un poco de dramatismo, o sacar un poco de ese peso, presión, y ver que en realidad es un camino que se está tomando. Si después las cosas cambian y se puede tomar otro camino, también es posible. Y yo creo que también el mundo se está moviendo a eso, en que todo va a ser más, todo va a durar menos, o como que nada es para siempre. Entonces uno sabe que son años que uno va a tener que dedicar a eso, pero que si se arrepiente por X motivo, hay otra cosa que aparece y gusta más, bueno, no digo que sea sencillo, pero darle para adelante y cambiar y intentar buscar soporte y apoyo. Por eso también es tan importante, ¿no?, el apoyo de otra gente, para que acompañen en ese cambio o en esos riesgos que se toman cuando uno toma decisiones así tan importantes. No sabría qué más agregar a eso. Está bien. En un momento... Sí, creo que a veces el mayor miedo que uno tiene es, que yo lo hablo también,
con mis conocidos, ¿no? El problema es lo que uno deja, no lo que uno elige, sino lo que uno no elige. Es- Decía Franco que en un momento, cuando uno leía otro libro que tiene que ver con la vida de Ginóbili, y va a estar bueno que después de este tema de cómo va a ir cambiando un montón de cuestiones con cómo vemos el mundo, ojalá que no solamente Messi, Lautaro Martínez, Ginóbili estén en las notas, sino los científicos, los ingenieros, los que intentan cambiar y mejorar el mundo, tengan un espacio mayor y sean mucho más valorados, ¿no? Pero vuelvo al tema. Digo, Ginóbili siempre le agradeció a su vieja que le insista con estudiar el idioma. Cayó en Italia a estudiar en Calabria y jugó en ese equipo, fue campeón y después se va a jugar a Estados Unidos y juega en el San Antonio. ¿A vos te pasa algo parecido? Caes en Francia y utilizás el inglés. Creo que hay un agradecimiento a que la Colo te haya dicho no vas a dejar el inglés, más allá de que a vos te gustaba y en algunos casos fuiste hasta solo a clase. Sí, sí. Bueno, eso vos lo sabés más que nadie, porque bueno, fuiste mi profe de inglés. Así que sí, también tuve mucha suerte ahí. Un buen profe de inglés. Y no sé, no sé. Primero que nada, no me voy a comparar con Ginóbili, por eso, o sea, de antemano. Pero sí es verdad que los idiomas, solamente como para tomar un poco lo que venías diciendo y recalcar que sí, que los idiomas son súper importantes de aprender. Porque, y más el inglés hoy en día, en el que si uno se pone a ver, analizar un poco lo que está pasando, o esta pandemia que se está produciendo y pasó todo tan rápido en menos de un año prácticamente, también uno se da cuenta que fue tan rápido el progreso por una cuestión de lo globalizado que está el mundo, o de las distintas o las tantas conexiones que hay entre distintos países, no solo a través de vuelos, sino gente que elige cambiar de país para vivir, para trabajar, formar una familia, solo un viaje por unos años, distintas experiencias. Y sí, es fundamental en ese sentido tener otros idiomas para poder manejarse o poder comunicarse y ver cómo otras personas de otros países tienen otras costumbres, enriquecerse culturalmente, no solo cuestiones de trabajo o profesionales, sino también formación social, me refiero. Y después sí, también creo que aprender otro idioma también ayuda a pensar de otra manera. Entonces sí, lo considero súper súper importante. En mi caso, sí, el inglés siempre me gustó. No he sido un buen alumno de inglés, o sea... Eras un muy buen alumno. Pero sí, o sea, siempre fui contento a las clases, o sea, no era un dolor de cabeza, al contrario, o sea, se pasaba bien el tiempo y uno a la larga cuando piensa tampoco consumió tanto tiempo, tantas horas en la semana, que a veces cuando uno somos jóvenes, a mí me ha pasado, me parecía que el día no me alcanzaba para hacer todo, para jugar con mis amigos, para ir a la escuela, hacer la tarea, ayudar en la casa. Y bueno, y la práctica, porque a vos también te gustaba mucho jugar al fútbol y jugaste en la categoría 90 que tuvo gran equipo en los Andes, si no me equivoco. Sí, buen equipo. Sí, bueno, eso todavía se extraña. Sí. Ir a práctica y jugar, sí, es algo que se extraña. Uno lo hizo durante tantos años que creo que el hábito está en el cuerpo. Bueno, Frankie, ahora sí, no te queremos robar más tiempo. Titi, no sé qué te queda para preguntarle. Me quedó en estos días que uno puede pensar más y ve cómo en tan poco tiempo, para desdramatizar un poco todo este tema, que por supuesto hay que tener cuidados y hay que aislarse y demás, pero ver cómo ha cambiado la naturaleza en apenas menos de un mes, cómo se ha recuperado de cosas que nosotros mismos destruimos. Yo creo que el mundo no va a ser nunca igual para algunas personas. Ojalá todos zafemos, ¿no? Pero digo, me parece que vamos a poder diferenciar claramente qué es lo urgente de lo necesario, digamos, o lo importante de lo necesario. Porque me parece que el mundo nos llevaba puesto
en una vorágine que por ahí no podíamos parar a pensar las cosas que hoy podemos pensar a partir de esto que nos paró sí o sí, no nos quedaba otra alternativa. Esa es la reflexión humana, digamos, que uno puede hacer desde este lugar. Sí, coincidimos. No sé, Franco, si vos coincidís con Titi. Sí, por supuesto. O sea, ante estas situaciones de crisis en este momento global, hay que tratar de aprender de todo, de las buenas decisiones, de las malas decisiones, y estamos ante algo que nunca había sucedido a este nivel, de haber afectado a prácticamente todo el mundo, a toda la sociedad, y bueno, dar tiempo y ser paciente dentro de lo que se pueda, para tratar de cometer, o sea, equivocaciones yo creo que se van a cometer o ya se cometieron, pero tratar de ser paciente e ir aprendiendo sobre la marcha para que esas equivocaciones cada vez sean menos. Y sí, lo que decía del bueno también del ambiente y eso, también ver cómo cuando paramos un montón de otras cosas cambiaron, un montón de cosas aparecieron que estaban ocultas, o sea, estaban, no las veíamos, pero estaban, y ahora con este parate global se hicieron más visibles y sí, o sea, aprender en todo sentido, ¿no? Y lo que decía Creemos que Fabricio lo adhiero totalmente. Sí. Digo, hoy un científico, un médico, un enfermero, un Sí, estudioso, es más importante que un jugador de fútbol, que un artista, y me parece que eso pone las cosas un poco más en su lugar, ¿no? sí, también yo supongo que a veces lo que pasa es que quizá un jugador de fútbol tiene más difusión hoy en día, o está más expuesto en las redes sociales, en los medios, que quizás alguien o de un ambiente científico, por decirlo, o en un ambiente en lo que tiene que ver con salud pública, por ejemplo. Pero sí, es verdad que yo creo que también uno tampoco le puede echar la culpa a los jugadores de fútbol, No, por supuesto. sino que me parece que los difusores, quizás, o la gente que consume, ¿no? Las noticias y demás, también lo bueno es formar criterio y ver qué es lo importante, porque tampoco uno entiende que no todo el mundo puede estar en televisión, o a lo mejor algunos tienen pocos minutos o menos de lo que merecen, o algunos ni siquiera tienen minutos por el trabajo, la dedicación que hacen en su profesión, pero también se puede encontrar a través de un libro, a través de, hoy en día, bueno, internet, en artículos periodísticos más puntuales o en secciones que quizás no son tan populares. Pero sí, yo creo que hay que seguir, o sea, todo el mundo, ¿no? Trabaja y todo el mundo intenta descubrir cosas nuevas, escritores, científicos, y seguir, incluso también jugadores de fútbol y demás, o sea, tratar de descubrir talentos en todos los dominios, en todas las áreas. Franco, ¿te hiciste tiempo para desparramar un poco tu talento ahí en Francia? ¿Pudiste jugar un poco al fútbol durante los últimos años ahí? Sí, juego al fútbol. No, el talento no. No puedo ¿Seguís pasar jugando lo como que lateral tengo. por derecha o te metiste en el medio como volante? ¿Dónde fuiste? Hago lo que puedo. Por supuesto mantenés tu pasión, tu amor por Boca, ¿no? Por supuesto, sí. Boca, ahí también. Sí, seguimos. Trato de ver los partidos, a veces me quedo dormido por la diferencia horaria, porque bueno, cuando juega de noche allá en Argentina, juega la madrugada acá, así que intento despertarme, a veces pongo la radio y me quedo dormido y al otro día me despierto con la radio prendida, pero sí. De hecho, tengo compañeros en el laboratorio que durante todos los domingos a la noche o lunes a la madrugada, antes de ir al laboratorio, se fijan cómo salió Boca y River para cargarme el lunes. Me dicen, sí. Entonces Ah. me tiran los resultados del domingo o de la fecha para ver si voy a tener una buena semana o no. Sí. Y ayer, y con esto estamos cerrando, ¿ayer tuviste 2 cumpleaños virtuales? ¿Es así? ¿O el sábado fue? El sábado.
¿Y Acá lo que tuvieron se hace... alguna cosa en particular fue, o cómo fue? No, de hecho yo también tuve mi cumpleaños de manera virtual, porque estábamos ya en confinamiento, entonces ya vengo ganando experiencia. El de mi hermana también, o sea que lo que acá es sagrado es el aperitivo. Antes de la cena se hace el aperitivo, que es imposible de postergar, o sea, imposible de suspender. Así que entre amigos nos llamamos, hacemos videollamadas de 7, 8, 9, 10 y sí, y ahí se festeja. El sábado era el cumpleaños de dos amigos, así que fue en general una gran videollamada. Eso también ayuda, ¿no? A pasar todo este periodo. ¿Y con los chicos de acá de Corta también lo hiciste, Franco, con el grupo de la categoría 89-90? El problema que tengo es la diferencia horaria. O sea, si lo hacemos, es como me tengo que quedar muy despierto hasta muy tarde. Y honestamente no estoy aguantando mucho. Me duermo bastante temprano. Pero sí, yo mucho no soy de hablar demasiado, no soy muy activo en los grupos o en el grupo de WhatsApp que tenemos, pero sí, estamos en contacto. También, sí, no hablamos todos los días, ¿no? Pero sí, seguimos en contacto y cada tanto hacemos alguna llamada o con alguna en particular. Porque bueno, también a veces si se hace de 10 o 15, también es difícil de seguir o de participar entre todos o encontrar a los 10 o 15 disponibles en el mismo momento del día. Y además muchos también siguen trabajando porque trabajan en sectores que no pueden detenerse, que son importantes para la producción de alimentos y demás. Bien, Franco, el cierre es tuyo, saluda a quien quieras. Las palabras finales son del invitado, de estas notas virtuales que estamos haciendo junto a Titi, y para nosotros desde ya fue una alegría inmensa y un placer escuchar a alguien que conocemos de hace mucho tiempo y que muestra que la educación pública sigue siendo una gran puerta, una puerta gigante para muchos jóvenes de Argentina y bueno, puntualmente lo estamos viendo con vos. Sí, no, primero que nada agradecerle a ustedes por la invitación y mandarles saludos, ¿no? a todos. Un abrazo fuerte a todos mis afectos. Bien. Titi, ¿algo le querés decir a Franco? No, muchísimas gracias, Franco. La verdad fue un placer inmenso. No, por favor. Para mí el placer fue mío. No tengo problema en charlar y más con gente que conozco. Te aclaro que te volveremos a molestar algún día de estos. No hay ningún problema. Mientras encontremos el horario para que todos estemos disponibles, no hay ningún problema. Muy bien. Les agradezco de nuevo por la invitación. Gran abrazo a la distancia, Franco. Nuevamente, muy contentos con tu presencia. No, agradecerle a ustedes otra vez. Ya nos encontramos. Chau, chau. Abrazo.